A ver, vamos con las primeras. Sí, en todos los casos, bueno, el germen más frecuente es el estreptococo. eh, s- sí, cuando hablamos de endocarditis de válvula nativa, sobre todo, no es cuando voy a decir en todos los casos, sobre todo estoy diciendo en endocarditis de válvula nativa. Cuando hablamos de endocarditis de válvula protésica, ahí sí tenemos que diferenciar en dos cosas muy importantes. Por ejemplo, la endocarditis de válvula protésica precoz y la endocarditis de válvula protésica tardía. Usualmente en la endocarditis de válvula protésica precoz vamos a tener que los gérmenes más frecuentes sí va a ser el estafilococo aureus, porque está relacionado a gérmenes intrahospitalarios. Entonces, en cambio, en la endocarditis de la válvula protésica tardía, vamos a tener que sí los gérmenes van a estar relacionados a los mismos que son de la endocarditis de la válvula nativa. ¿Y cuál es el punto de corte que utilizamos para cada uno de estos? Usualmente tomamos un punto de corte de un año en el cual consideramos menos de un año, temprana, más de un año, tardía, y si es más de un año, pues ya conforma los mismos gérmenes que pueden estar involucrados en una endocarditis normal, por decirlo así, entre comillas. ¿Cómo puedo diferenciar de que se trata de un soplo de Austin Flint por insuficiencia aórtica y no se trata de un soplo de estenosis mitral? Por el chasquido de apertura. Les dije que en el de Austin Flint hay un soplo de estenosis mitral funcional, porque no es que la válvula mitral esté mal, sino porque el flujo regurgitante que está regresando hacia el ventrículo izquierdo es lo que ocluye a la válvula anterior de la válvula mitral y no va a haber chasquido de apertura. En cambio, en la estenosis mitral sí van a escuchar ustedes un chasquido de apertura. Los fenómenos de pulsos diferenciales, sí, claro. Por ejemplo, no sé si puedo. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Aquí está. Coartación de aorta. Entonces, cuando tenemos la coartación de aorta, ahí es donde hablamos de los pulsos diferenciales. Entonces, ¿qué existe en la coartación de aorta? Existe una estrechez. Entonces, pero bueno, como les decía, hablábamos de los pulsos diferenciales, decíamos que esto es propio siempre que le pongan paciente con pulso diferencial, le van a poner el caso clínico siguiente. Paciente varón de 30 años que acude al área de consulta y se le encuentra una presión arterial de 160/100. Además, durante la exploración física, se encuentran pulsos diferenciales entre los miembros superiores y miembros inferiores. ¿Cuál es su posible diagnóstico? Dijimos que la coartación de aorta es una de las causas de hipertensión arterial secundaria. Entonces, muchos de estos pacientes, cuando tienen esta estrechez a nivel de la a nivel de la aorta, distal a la arteria subclavia, como lo vemos acá, y creo que no estoy compartiendo esto, share screen, cuando tienen esta estrechez después de la arteria subclavia, entonces lo que va a hacer es de que la presión en los miembros superiores esté aumentada. Ya dijimos que en la hipertensión arterial va a haber un aumento de volumen y un aumento de presión a nivel de los vasos sanguíneos. Este aumento de volumen y de presión va a estar sobre todo en los miembros superiores. Le toman la presión en 160/100. Pulsos distales disminuidos. Paciente joven. Entonces, ¿cuál será su sospecha? Tratar de buscar que la hipertensión arterial tenga una causa secundaria. En este caso, le toman una placa de tórax y van a ver esta anomalía de coartación de aorta. Van a ver incluso como existe esta estrechez a nivel de la aorta, existe de alguna forma, unas colaterales se forman. Y en estas colaterales suelen se suelen ver a nivel de las costillas y justamente por eso es que también es necesario pedirle una placa de tórax. Hacen el diagnóstico de coartación de aorta. Voy a ver otra de las preguntas. Las preguntas se han cerrado. Creo que se cerraron en la última chat. Así que si pudieran hacer sus últimas preguntas, por favor, en los últimos minutos. De nuevo, disculpen ustedes, porque ahora que abro el chat ya no encuentro preguntas.
Y otro punto a ver, buenas noches, ¿podría explicar sobre el signo de Kussmaul y sobre el seno X profundo? Sí. Ya. Normalmente, como les dije, y esto es un fenómeno muy importante, con inspiración aumenta el volumen en las cavidades derechas. Yo inspiro y aumento el volumen en cavidades derechas. Si aumento el volumen en cavidades derechas, significa que toda la sangre se fue hacia la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Y qué pasó con la vena? La vena se colapsó. Entonces, cuando yo inspiro, normalmente no debería de haber ingurgitación yugular, porque esa sangre que estuvo en la vena se fue hacia las cavidades derechas. Pero, ¿qué sucede en el signo de Kussmaul? En el signo de Kussmaul sucede lo contrario. Tú inspiras, tomas aire y esa vena, en vez de colapsarse porque está llegando la sangre hacia las cavidades derechas, esa vena se distiende. Eso es el signo de Kussmaul. Entonces, normalmente el signo de Kussmaul lo vamos a ver también en los pacientes que van a tener pericarditis constrictiva. Entonces, sobre el seno X profundo, sin no te entendí, y entaponamiento cardíaco. Normalmente las ondas del pulso venoso tenemos la onda A, la onda C, la onda B, la onda X y la onda Y. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de la onda X y de la onda Y, por ejemplo, la onda X va a estar disminuida, o va a ser un descenso rápido y rápidamente se va a cortar. Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente en estos pacientes en los cuales hay una anormalidad en el llenado de las cavidades derechas. Recordemos que la onda X es producto del llenado del ventrículo derecho. Entonces, prácticamente va a estar restringido, va a ser rápido y rápidamente se va a cortar. Por eso es la onda seno X profundo. Rápidamente se llena, pero como hay una alteración en el llenado diastólico que no permite que se distienda más, rápidamente va a subir. Entonces, esa es la característica del seno X profundo. Entonces, a ver, otra de las preguntas sobre la reanimación, ¿son 4 o 5 ciclos? Son ciclos. O sea, son 30. 30 compresiones, 2 respiraciones, un ciclo. 30 compresiones, 2 respiraciones, 2 ciclos. Y así deberían ser 5 ciclos. Esos ciclos deberían estar en 2 minutos. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos la reanimación a nivel intrahospitalario, a veces contamos los 5 ciclos, otras veces solo contamos los 2 minutos. Taponamiento cardíaco en el EKG, muy importante. Como dijimos que parte de la triada de Beck va a ser de que escuchemos los ruidos cardíacos disminuidos, entonces en el electrocardiograma estos complejos del complejo QRS también van a estar disminuidos y va a haber algo que se llama alternancia eléctrica. Esa alternancia eléctrica es propio de los pacientes con taponade cardíaco. En fibrilación auricular estable, ¿en quiénes decido controlar ritmos y en qué decides controlar frecuencia? Es una pregunta muchas veces lo hago, la decisión de yo decir en quiénes prefiero controlar el ritmo y la frecuencia va dependiendo del paciente. Hay pacientes que controlando la frecuencia, solo controlando la frecuencia, disminuyen los síntomas. Entonces, el objetivo de cualquiera de estas dos estrategias es disminuir los síntomas de la fibrilación auricular. Los síntomas más frecuentes de un paciente con fibrilación auricular son fatiga, son disnea, y entonces, ¿por qué? En este caso, pues, es la expresión de la arritmia. Muchas veces se dice que al controlar el ritmo y regresar al ritmo sinusal, estoy favoreciendo que ese paciente mantenga la contracción auricular, ese 30% de llenado que necesita en cada diástole, que aporta la contracción auricular, lo que no sucedería si el paciente está en fibrilación auricular. Entonces, por eso hay un grupo de cardiólogos que sí favorece el control del ritmo a toda costa y hay otro grupo de pacientes que dice, no, solo controlamos la frecuencia. ¿Hay estudios que comparan ambos? Sí, hay estudios que comparan control de ritmo y control de frecuencia. ¿Y que concluyen? Que no hay diferencia. Todo va dirigido nada más al manejo de los síntomas del paciente. ¿Cuál es el tratamiento del tamponade? Todos los pacientes con tamponamiento cardíaco van a entrar en estado de choque. Entonces, este aumento de líquido a nivel del corazón
ya sea porque se instauró de manera rápida o porque tuvo una instauración lenta, pero es un aumento de volumen importante, cualquiera de estas dos presentaciones va a hacer que el paciente llegue a un estado de shock. Entonces, por eso el diagnóstico muchas veces es clínico. Van a tener un paciente hipotenso y hipoperfundido. Cuando lo ven, van a ver que van a tener la triada de Beck, va a tener un electrocardiograma con alternancia eléctrica, va a tener un pulso paradójico y pudiera o no haber el signo de Kussmaul. Entonces, todo eso te hace el diagnóstico del taponamiento cardíaco y el tratamiento de elección va a ser o la pericardiocentesis o la ventana pericárdica. ¿Cuál es la utilidad de la colchicina? La colchicina es un antiinflamatorio en la pericarditis y la pericarditis es un estado inflamatorio del pericardio, ya sea cualquiera sea la causa, autoinmune, idiopática, viral, infecciosa, lo que fuera. La colchicina funciona como un tratamiento antiinflamatorio. Muchas veces lo utilizamos también de manera crónica para evitar la recurrencia de la pericarditis. La endocarditis de Liebman-Sachs es la endocarditis no infecciosa. Entonces dijimos, cuando existe endocarditis, la mayoría de las veces siempre les van a hablar de un componente infeccioso. Por eso siempre hablamos del tratamiento antibiótico. Pero existe otros casos en la cual la endocarditis no se debe a componentes infecciosos. Y van a ser las mismas características. Van a ver una imagen vegetación en la ecografía. ¿Cómo van a poder hacer la diferencia? El contexto clínico. Uno de ellos tendrá fiebre, el otro no tendrá fiebre, el hallazgo o no de un germen a nivel de los hemocultivos, y el Liebman-Sachs es propio de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo en el lupus eritematoso. Entonces, ¿por qué se usan betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca son cronotropos negativos? Porque ese hecho de ser, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, se desencadenan unas respuestas neuromorales. Estas respuestas neuromorales es la activación del sistema renina-angiotensina, la activación del sistema adrenérgico, la activación del sistema de vasopresina. Entonces tenemos varias actividades en las cuales dicen, uy, el corazón no está bombeando suficiente sangre, hay que acumular más líquido, porque no está llegando suficiente sangre al resto de los organismos, entonces hay que favorecer la retención de líquido porque no hay suficiente sangre que el corazón está bombeando. Así lo siente el sistema neuroendocrino alrededor. Entonces, este aumento es excesivo, cronotrópico positivo, que da la respuesta adrenérgica, necesita ser compensada, necesita ser contrarregulada. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los betabloqueantes. Entonces, los betabloqueantes, si bien son cronotropo e inotropo negativos, tienen este efecto de disminuir el consumo de oxígeno ante una respuesta anormal del sistema adrenérgico que está incrementada en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por eso es que sobre todo en los pacientes con fracción de eyección reducida ha demostrado disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. A ver, y yo creo que 2 preguntas más. No existen excepciones al Rivero Carballo. Cuando siempre que les hablen de Rivero Carballo es el aumento del soplo con la inspiración profunda, punto. ¿Y dónde lo encuentran? En las valvulopatías derechas, punto. Otra cosa que no mencioné y creo que con esto podemos cerrar la clase es que, y vamos a, creo que tengo vamos a nueva diapositiva. Vamos a abrir. Entonces creo que con esto, cuando tenemos aumento de la precarga, ¿cuándo tenemos aumento de la precarga? Cuando el paciente está en cuclillas. Cuando el paciente hace inspiración profunda. Entonces dijimos que en la inspiración aumenta el volumen que llega hacia el corazón derecho. Entonces, estos efectos de aumento de la precarga, estas situaciones que hacen que aumente la precarga, si yo tengo una
válvula estrecha, ya sea a nivel mitral, tricúspide, aorta, pulmón eficiente, una válvula normal a cualquier nivel, este aumento de la precarga va a hacer que aumente sobre una valvulopatía, va a hacer que se aumente el soplo. Entonces, y la disminución de la precarga, por ejemplo, situaciones como cuando el paciente está en bipedestación y la cantidad del volumen sanguíneo está en los miembros inferiores, hay una disminución de la precarga, o en todo valva, cualquiera sea ella, el soplo, la intensidad del soplo. Esto es lo normal. Entonces, ¿pero qué sucede en dos entidades? En el prolapso de la válvula mitral y en la cardiopatía hipertrófica obstructiva. Son dos situaciones muy puntuales en las cuales el aumento de la precarga hace que disminuya el soplo, la intensidad del soplo. Y la cardiopatía hipertrófica obstructiva, lo mismo sucede. El aumento de la precarga hace que disminuya el soplo, la intensidad. Y lo contrario, con la disminución de la precarga, aumenta el soplo, y disminución de la precarga, aumenta el soplo. Entonces, esto le pueden preguntar a ustedes. Entonces, ustedes ya saben que el prolapso de la válvula mitral, les dije, sístole, diástole. Entonces, si bien es un soplo sistólico, aparece a partir de la mesosístole. Entonces, ¿cuál es una de las entidades que se asocia al síndrome de Barlow? Entonces, es un soplo mesosistólico que le van a decir aumenta cuando el paciente adopta la posición en bipedestación, cuando el paciente está parado. El paciente cuando está parado disminuye la precarga y aumenta la intensidad del soplo. Lo contrario van a ver, ustedes le van a decir, paciente con antecedente cardiopatía familiar, así les van a decir, cardiopatía familiar que cuando se coloca en cunclillas, cuando aumenta la precarga, disminuye el soplo a través porque usualmente estos soplos se encuentran a nivel del foco aórtico. Mientras que estos soplos del prolapso de la válvula mitral los encontramos en el ápex, estos los vamos a encontrar a nivel del foco aórtico, en el segundo espacio intercostal derecho. Entonces, y que cuando está en cunclillas disminuye la intensidad del soplo. Entonces, esto aúna a otros hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos nos hace determinar las patologías. Bueno chicos, ya son las 7:10. Ya dije lo del endocarditis del diagnóstico. Vamos a hacer una más para adelante. El refuerzo presistólico. El refuerzo presistólico no es más que la contracción auricular. Es lo que sucede en la fase final de la diástole. Punto. Ese es el refuerzo presistólico. En la estenosis mitral con ritmo sinusal lo va a tener. Si es una estenosis mitral con FA, no va a haber refuerzo presistólico porque no hay contracción auricular. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán ustedes? Porque la contracción auricular en la fibrilación auricular es desordenada. Tienen varios focos ectópicos y no existe una contracción organizada. Por eso no hay refuerzo presistólico. Entonces, yo creo que con eso vamos acabando. Cualquier cosa, por favor, igual sus sugerencias, gracias. Y eso es todo. Que tengan buenas noches.